Bendiciones, bendiciones en esta hermosa mañana. Hoy es miércoles, día de celebración en Cincinnati, un miércoles de milagros, miércoles donde esperamos Dios se mueva de una manera gloriosa y poderosa. Por eso la invitación es especial, usted que me está escuchando, está en Cincinnati o cercano. Hoy tenemos celebración aquí a las 7 de la noche. Dios se está moviendo de manera tremenda, de manera gloriosa en medio de su pueblo. Por eso la invitación es especial para que nos movamos, para que vengamos. Y bueno, continúo con esta enseñanza bíblica o estudio bíblico, como lo quiera llamar. Es algo un poquito más personalizado, sacado de la cartilla que nosotros tenemos de discipulado. Y la idea es implementar nuestra visión a cada persona que de una manera o de otra está al otro lado de la transmisión. Cada persona que de repente no tiene la opción de venir a hacer el discipulado a nivel personal, no tiene la opción de que lo visitemos, no vive cerca. Entonces la idea es proyectarlo a este medio para que las personas tengan acceso a ese medio. Obviamente pues no es un poco diferente porque lo único que va a hablar soy yo, pero de una manera o de otra tiene como la forma, digamos que la esencia de lo que va a ser nuestra visión o lo que es nuestra visión, lo que Dios nos ha mostrado para llegar a las personas, para ir, para expandir el evangelio, para expanderlo donde Dios nos quiera llevar. Y bueno, también esto sirve para que personas que de repente estén en otros lugares, quieran acceder a un estudio bíblico, usted lo puede hacer por este medio, lo puede pedir, nosotros le mandamos los materiales para que desde su casa usted nos pueda seguir por medio de este estudio bíblico y por qué no, mañana, de pasado mañana, en algún tiempo que Dios toque, que Dios bendiga, que Dios guíe, pueda pertenecer a nuestro ministerio, no importa donde usted se encuentre. En este momento estamos buscando vasijas vacías en base a una palabra que Dios nos dio y esas vasijas vacías tienen que ver con aquellas personas con corazones rotos, con corazones dañados, personas, ministerios, hogares, y a ellos queremos llegar para restaurarles, para levantarlos, para hablarles de la palabra de Dios y para mostrarles que Dios siempre tiene, en Dios siempre hay esperanza y que en Dios siempre hay propósitos. Damos gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Padre, doy gracias en esta mañana porque tu bendición es grande y poderosa. Oro Dios por cada persona que se va a unir en este momento y los que se van a unir después, Padre Celestial. Damos toda la gloria y la honra a ti, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro número telefónico en WhatsApp es el 321-708-8264. Allí usted puede pedir este material, lo mandamos por PDF, o puede pedir unirse, o pueden pedir que le mandemos más personalizado el material. Todo eso lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ver lo que es el llamado de Dios. Y es que el llamado de Dios tiene varias connotaciones. La primera, cuando usted de una manera o de otra, la revelación de Cristo viene a su vida. Eso es una especie de llamado. Cuando el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es una especie de llamado, es como el primer llamado. Es el llamado que Dios hace para que usted y yo entremos en ese mover de Dios, entremos en ese nuevo tiempo, entremos en esa gloria que Dios quiere hacer para nuestras vidas, donde el Espíritu Santo revela al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya hemos visto lo que son criaturas o hijos, ya hemos visto lo que es el nuevo nacimiento, y entonces ahí en el llamado de Dios es donde usted comprende y entiende que el Espíritu Santo viene y revela a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces pasa de ser criatura a ser hijo, y cuando usted es hijo entra en un nuevo nacimiento. Hoy vamos a ver lo que es el llamado. Y ahí empieza a comprender lo que son las dos partes anteriores, los dos videos anteriores, que de hecho han sido de mucha bendición para nosotros y para las personas que lo atienden. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Óigalo bien esta palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí empieza a ser revelada la palabra que vimos en el primer estudio, criaturas o hijos, que hay una parte de la iglesia que predica que una vez usted reciba a Cristo, ya no necesita más, ya usted es salvo. Pero aquí dice el Señor Jesús que hay que permanecer en Él y Él en nosotros. O sea, cuando venimos a Cristo, deben de haber cambios, debe de haber una transformación, debe de haber una transferencia. Es imposible que Cristo esté en nuestras vidas y podamos seguir o que sigamos haciendo lo mismo. Dice, si permanecéis en mí, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Óigalo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, en esta palabra es clara lo que hemos estado hablando desde el primer tema, criaturas o hijos. Criaturas o hijos no está en este libro, pero asimismo en el transcurso de este estudio vamos a estar viendo temas añadidos a lo que Dios quería hablar a nuestras vidas. Y ahí es donde desde criaturas o hijos les he hablado que es imposible yo volverme hijo si no hago la voluntad, que es imposible yo volverme hijo si no permanezco. Aquí el Señor Jesucristo nos hace una analogía y dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. La vid es como el tronco del árbol y los pámpanos son las ramas. Y empieza a hacer una especie de comparación, que si ese pámpano no está pegado a la vid, ese pámpano no puede llevar fruto, o sea, esa rama no puede llevar fruto. Y para nadie es un secreto que si una rama se corta del árbol, esa rama, ¿qué pasa con ella? Se seca. Y dice allí, se seca, la recogen y luego arde en el fuego. Eso es lo que pasa cuando usted y yo no permanecemos en Jesús. Por eso es muy difícil que usted sea hijo y no permanezca en Jesús. O sea, es criatura, no se ha convertido. Pero cuando usted viene y hace parte de esa vid, usted está en esa rama, usted está pegado a la vid, que es el Señor Jesucristo, que es el que nos da vida, su rama, usted mismo, su hogar, su casa, su empresa,
va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia. Es, es, eh, eh, es, es claro, eso es ley. Si usted permanece en Dios, todo lo que usted toque va a ser bendecido. Mira lo que Él dice. Porque si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid al Padre todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el fruto está ahí. El detalle es que necesitamos permanecer en Dios. El detalle es que necesitamos permanecer pegados a la presencia. Es imposible que usted y yo llevemos frutos viviendo como queramos. Y usted de repente se puede preguntar, pero yo conozco gente que le va bien, yo conozco gente que vive bien y no necesariamente tiene que ir a una iglesia, no necesariamente es creyente. La palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le pide y que Dios no tiene por inocente al culpable. Así que yo lo que les quiero invitar es a un tiempo donde usted va a tener paz y tranquilidad y también abundancia en todas las cosas si usted permanece en Dios. No podemos pensar en que el otro vive bien, porque nadie conoce el trasfondo de todas las cosas, nadie conoce lo que se vive dentro, nadie conoce lo profundo del corazón, el profundo de los pensamientos, nadie lo conoce. Solamente Dios sabe que lo que usted y yo necesitamos, lo que usted y yo queremos en determinado momento. El llamado de Dios es muy especial. El llamado de Dios, Él nos invita a hacer esa rama que obviamente da fruto, pero tenemos que estar pegados a la vid. Dice por allá el 16, dice, no me elegiste vosotros a mí. Eso es claro. Usted de repente puede decir, a mí no me gusta la iglesia cristiana. No se preocupe, no ha sido elegido. Y ahí es donde tiene que entrar en una oración especial. Porque en la elección de Dios, la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. La elección de Dios no es al azar. No es porque yo voy a una iglesia, porque yo estudio la palabra, porque me la sé de la A a la Z. No es eso. La elección de Dios tiene que ver con aquellos que entran en la presencia, que entran en el mover de Dios. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, es el Señor el que viene a nuestras vidas, es el Señor el que se nos revela, es el Señor el que nos escoge. El hecho de que no, es que yo invito a mi familia y dice que no les gusta la iglesia o que no les gusta la palabra de Dios, no es que no les guste, es que no les ha sido revelado el reino. No les ha sido revelado la presencia. Recuerden lo que hablábamos en el tema pasado, el nuevo nacimiento. Nicodemo quería saber, pero no entendía. Que Nicodemo quería entender, pero no percibía. ¿Sabe por qué? Porque esto no se les dado a todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Esto es una revelación. Esto es para los hijos. Esto es para el remanente que el Señor ha escogido para el último tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi familia? Orar por ellos, porque hay una promesa, que si usted viene a Jesús, Jesús se encarga de ellos. Pero eso viene en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Usted simplemente en este momento, si el Señor Jesús se le ha sido revelado, venir a Él y entrar en Él, y que Dios haga lo que Él quiera en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Pero lo que sí es cierto es que si usted se acerca a Dios, si usted se acerca a esa vid, todo lo suyo se empezará a enderezar. La salud, la economía, el hogar, la casa, la familia, todos empezarán a ver la necesidad de venir a Dios. En la antigüedad hay un ejemplo de que Obed-Edom vino y guardó el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios, en su casa, la guardó, la valoró, la respetó, la veneró. Y eso mismo hizo que en solo 3 meses toda su familia quería estar pegado a la presencia de Dios. Es básico lo que usted quiere. Si su pregunta es esa, si su pregunta es ¿cómo hago con mi familia? ¿Cómo hago con aquellos? ¿Cómo yo estoy luchando con aquel? Yo estoy luchando con esto. No luche. Entréguelos al Señor. Deje que Dios lo haga, porque la Biblia dice que el que da la revelación es el Espíritu Santo. Si ellos rechazan, no hay forma de cómo. Si ellos le dicen al Espíritu Santo que no hay forma. Pero el Espíritu de Dios, el mismo Dios, se las arreglará para venir a ellos. El llamado de Dios. Dios se manifiesta de diferentes maneras y a diferentes personas, en la manera que Él quiere y como Él quiere. Les voy a dar un ejemplo claro. Moisés.
En el libro de Éxodo está relatado la forma en cómo Dios se le revela a Moisés por medio de una zarza ardiendo. Este estudio bíblico se llama la zarza ardiendo, por medio de una zarza ardiendo. Pero la palabra del Señor dice que Moisés llevaba 40 años en el desierto. Todos conocemos, o bueno, la gran mayoría de nosotros conocemos, que Moisés fue criado en el palacio, pero a los 40 años tuvo que salir huyendo porque cometió un error y mató a un egipcio. Y con esto el faraón se halló de excusas para quitarle la vida y él salió huyendo, sin saber que esa huida era propósito de Dios para empezar a trabajar en el corazón de Moisés. Porque Moisés había sido escogido desde el vientre de la madre para que fuese el libertador de su pueblo. Usted de repente no lo sabe, usted de repente está ahí sentado escuchando o lo va a escuchar después o qué sé yo, pero de repente no sabe usted para qué nació. De repente usted ha sido enfermo desde niño o ha estado al punto de morir o ha tenido amenazas de muerte o está vivo de milagro y usted no entiende, no comprende que hay un propósito de Dios en su vida. De repente tiene una enfermedad terminal en este momento, pero Dios lo va a sanar porque hay un propósito de Dios en su vida. De repente su empresa es un propósito, de repente su empleo es un propósito, de repente su hogar es un propósito, de repente sus hijos es un propósito. El detalle es que nadie lo sabe. Y difícilmente nosotros los seres humanos lo entendemos. Moisés no entendía, él salió a los 40 años huyendo al desierto, pero él no entendía que era el propósito de Dios para poder llegar a él, porque de una manera o de otra Dios se las ingenia para llegar a nuestras vidas. Nadie amanece un día diciendo, hoy me vuelvo cristiano, hoy empiezo a buscar a Dios. No, la gran mayoría de veces Dios se las ingenia. Y a veces llegamos por medio de dificultades, por medio de situaciones emocionales, por medio de situaciones físicas, enfermedades. El que les habla tiene un testimonio tremendo que en el transcurso de este estudio le voy a contar los diferentes testimonios en la salud, en lo emocional, en el hogar, en la familia, con los amigos, en la sociedad, para que usted pueda entender y comprender cómo Dios empieza a cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas y cómo usted, tal vez lo que está viviendo en este momento es parte del propósito. Cómo usted, lo que está viviendo, que de repente es negativo, que de repente es pesado, que de repente lo quiere botar porque ya no aguanta más, de repente es el propósito que Dios tiene para su vida, para poder venir y traer algo nuevo a nuestras vidas. Ese llamado de Moisés se le revela a Dios en la zarza. Ese hombre ya se había desahuciado, ese hombre creía que su vida iba a terminar en el desierto, pero Dios tenía un propósito con él. Dios le cambia la historia. De repente usted en este momento cree que la historia suya es lo que está viviendo, es la enfermedad o es la terminación de su hogar o es la disensión, la división de sus hijos. De repente usted piensa que ya no hay futuro, de repente usted piensa que ya no hay esperanza, pero Dios utiliza eso para darle esperanza. Dios utiliza eso para darle un nuevo tiempo, para darle un nuevo mover, para decirle que sí hay esperanza, que sí lo hay. Cuando usted y yo estamos en el control de Dios, que Él es el que gobierna nuestras vidas, usted no imagina lo que Dios usa para traerlo a sus manos. Usted no imagina lo que Dios usa para revelarse. En Moisés utilizó 40 años de desierto y allí se le reveló. Y la Biblia dice que Dios le dijo, es necesario que se levante porque he oído el clamor de mi pueblo. Alguien está clamando al lado suyo, alguien está clamando en su familia, alguien está clamando en su barrio y usted no lo sabe, que usted es el llamado de Dios para ir y revelarle una palabra y revelarle un nuevo tiempo, porque hay un propósito de Dios para su vida. ¿Qué es ser llamado? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí mismo en el Evangelio de Juan, la palabra del Señor dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted y yo somos llamados a Dios, esto no es porque papá y mamá, usted no nació porque papá y mamá se equivocaron, no tomaron la píldora, porque se equivocaron en el tiempo, no. Usted nació porque usted es el propósito de Dios para esta tierra.
Yo le estoy hablando a alguien que ha dicho, yo no tengo propósito, yo a qué viví, tal vez le reclama a sus padres, ¿para qué me tuvieron? Yo quiero salir, esta familia no es la mía, yo no tengo propósito. Sí hay propósito. Usted no nació por papá y mamá, usted no nació porque ellos le tuvieron, ellos simplemente fueron instrumentos para traerlo a esta vida, para traerlo, pero usted nació porque fue voluntad de Dios. Dice, los cuales no fueron engendrados por voluntad de sangre, o sea, humano, ni de voluntad de carne, o sea, humano, ni de voluntad de varón, o sea, humano, sino de Dios. Usted nació porque es la voluntad de Dios que usted haya nacido. Usted existe porque Dios soñó con usted. En el libro de profeta Jeremías, en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay un propósito de Dios en su vida. El Señor te llamó. Si usted existe, si usted nació, si usted es una persona de carne y hueso, usted no nació por papá y mamá, usted nació porque usted es el sueño de Dios. No importa si han habido momentos difíciles que usted no entiende, no importa si su estado emocional ha sido difícil, no importa si ha sido enfermo toda la vida, no importa si ha sido perseguido, no importa si usted ha creído que todas las puertas se le han cerrado y usted no entiende por qué. Precisamente eso es lo que está utilizando Dios para venir a su vida, para mostrarle que hay un nuevo tiempo, para mostrarle que Él es Dios, que Él le está abriendo un camino, le está abriendo una puerta y que el único camino que va a traer bendición, paz y tranquilidad es el del Señor Jesucristo. El detalle es que nosotros como seres humanos no lo entendemos y nos estrellamos y hacemos allí y hacemos negocios y nos quebramos y tal y hacemos allí y todo bajo nuestra voluntad, y cuando fracasamos le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa. Dios le está mostrando a usted un camino. Yo le estoy hablando a alguien que de repente lo han invitado a una iglesia, le han hablado de Cristo, incluso ha ido, incluso ha pertenecido, incluso lo ha intentado, pero no le ha sido revelado el Cristo, no le ha sido revelada la presencia de Dios, y ahí es donde está el fracaso. Hoy espero que sea Dios hablando a su corazón, espero que sea Dios hablando a su vida y que de repente esto cambie la historia, haya la transferencia para que Dios cumpla en su vida lo que Dios quiere hacer en el nombre de Jesús. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 6, está la historia del apóstol Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo era un perseguidor. Si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque todos nosotros fuimos perseguidores. Yo nunca perseguí a un cristiano, un evangélico. Cuando usted le cerraba la puerta, cuando usted lo ha rechazado, cuando usted ha criticado a la iglesia cristiana evangélica, ha sido un perseguidor. Usted ha sido ese que tira piedra, porque una crítica, una murmuración, un escarnio es una piedra. Usted ha sido aquellos que lo han tirado al fogoneo al cristiano, porque cuando usted rechaza una invitación, está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Y ahí el apóstol Pablo nos da ese ejemplo. La Biblia dice que este hombre perseguía la iglesia. Era un hombre que, según él, su religiosidad, su conocimiento, creía que él estaba haciendo bien las cosas. Yo sé que muchas veces usted critica al cristiano, nos trata mal, nos trata difícil, porque usted cree que está haciendo bien las cosas, que está defendiendo a Dios. Quiero decirle algo, Dios no necesita que lo defienda nadie, porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Nosotros lo único que estamos haciendo es decirle a la persona que basta de la religiosidad, que es necesario venir a servir a Dios. Porque el mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo, el mismo perseguidor de la iglesia, el mismo que metía a la cárcel a los hermanos cristianos, el mismo que mató a Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, fue el mismo que se convirtió en Hechos 9 y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Así mismo es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que de la noche a la mañana se cambie la historia, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Él se revela a nuestras vidas, algo tiene que pasar en nuestras vidas, algo tiene que cambiar en nuestras vidas, y el apóstol Pablo cambió, y la misma pasión para perseguir los cristianos, la misma pasión para meterlos a la cárcel, la misma pasión para matarlos,
fue lo que utilizó para predicar el Evangelio. Y en el Nuevo Testamento está toda la historia del apóstol Pablo. Esa misma pasión fue la que utilizó. ¿Por qué? Porque el Señor utilizó la misma debilidad del apóstol Pablo, la utilizó para convertirlo y volverlo un cristiano de renombre, un cristiano de bendición, un cristiano que cambió la historia de la humanidad para los gentiles de aquella época. ¿Cómo sé que soy llamado? Es una revelación. Es una revelación. Usted mismo sabe si Dios le está hablando o no le está hablando. Usted mismo se da cuenta si Dios le habla o no le habla. Usted mismo, el Espíritu de Dios le dice, ya basta de vivir lo mismo, ya basta de intentarlo, ha fracasado tantas veces, hemos visitado brujería, ocultismo, hechicería, gorería, gregorianos, hemos hecho de todo y no ha pasado nada. Entonces, el mismo Espíritu Santo le dice, ya es tiempo de venir a Dios, porque Dios nos da el libre albedrío. Dios nunca va a reprender a un brujo, a un ocultista, a un agorero, bien, personalmente. Él nos da libre albedrío. Ellos existen porque ellos tomaron su libre albedrío. Ahora el camino es este. El camino que yo le estoy diciendo es Jesús. Usted tiene su libre albedrío. El llamado que yo le estoy diciendo, Jesús te está llamando. El Señor le está llamando. El Señor le está diciendo, levántate. Le estoy hablando a alguien que de repente conoce a Jesús, le ha servido. Ha sido una persona de ministerio, pero está arrinconado, pero está dañado. Lo han traicionado. Tiene el corazón dañado. No quiere nada que ver con la iglesia, con el ministerio. Hoy le está diciendo el Señor, levántate. Levántate. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo nuevo. No miremos al ser humano, no miremos la iglesia humana, no miremos el templo, porque siempre vamos a fallar. Miremos a Cristo. Miremos lo que Él tiene para usted y para mí. Miremos la presencia que Él tiene para usted y para mí. Es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Quiénes son los llamados? Según la Biblia dice, todos somos llamados, todos. El detalle es que la gran mayoría de nosotros, cuando nos hablan del cristianismo, ahí mismo lo asociamos a prohibición. Entonces, muchas veces negamos el llamado porque creemos que el cristianismo es batas largas, creemos que el cristianismo es prohibición, creemos que el cristianismo es dejar lo que a mí me gusta, creemos que el cristianismo es cambiar la vida con fuerza, a mi manera, y no es así. No es así. El cristianismo es libertad, porque si pasa lo contrario, si pasa lo anterior que yo le estoy diciendo, no sería libertad, sería otra cárcel. Usted está en una cárcel que no se da cuenta que está, pero entonces si usted viene al cristianismo a cambiar de vestir porque alguien le dice, a cambiar de hablar porque alguien le dice, a cambiar su forma de ser porque alguien le dice, entonces pasaría de una cárcel donde usted no se está dando cuenta a una cárcel donde alguien lo tiene encerrado. No es así. El cristianismo no es eso. El cristianismo es usted abrir los brazos, abrir el corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Y dejar que Él lo haga. Y dejar que Él lo haga. Porque si Él lo llama, Él sabe que si usted está en los vicios, Él sabe que está en los vicios. Si a usted le gusta el licor, Él sabe que a usted le gusta el licor. Si usted es un hombre pecador, Él sabe que usted es un hombre pecador. Él conoce todo de nosotros. Lo único que quiere es un corazón genuino, es un corazón arrepentido. Eso es lo único que Él quiere. Y con ese corazón genuino y arrepentido, Él empieza a hacer. Él empieza a trabajar. El que le habla tiene historias las que quiera. Pero un día le dije, Señor, aquí estoy. Señor, haga conmigo como tú quieras. Y Él empezó a hacerlo. Entonces el mujeriego ya no lo fue más, el borracho ya no lo fue más, el mentiroso ya no lo fue más. Y entonces Dios empieza a hacer un trabajo. Me falta mucho todavía porque el proceso no se termina, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero si usted se dispone, Dios empieza a hacer, Dios empieza a crear, Dios empieza a traer cosas nuevas. El llamado es todos aquellos que se quieran dejar formar, que se quieran dejar ministrar de la presencia de Dios, que quieran dejar que Dios empiece a hacer algo nuevo en sus vidas. Ese es el llamado del Señor. Hay algunos llamados en la palabra de Dios y los vamos a estar estudiando próximamente. Vamos a empezar a estudiar algunos llamados. En las próximas clases vamos a estar estudiando algunos llamados que la palabra de Dios nombra para que usted entre en ese mover poderoso y glorioso de lo que es el llamado de Dios. ¿Para qué soy llamado? La palabra del Señor dice que es para cumplir la gran comisión. El Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el capítulo 28, dice lo de la gran comisión. Dice así en el nombre del Señor Jesús.
Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué soy llamado? Para cumplir la gran comisión. Primero, esa es otra especie de llamado, ya es un llamado, diríamos, como al segundo nivel. El primer llamado, donde Cristo se le revela. El segundo llamado, para cumplir la gran comisión, para ser discípulos, para ir y hablar de que Jesucristo vive, de que Jesucristo reina, de que Él es el Rey. La idea de venir a una congregación no es venir y volverme creyente, no, es volverme discípulo y empezar a ser un multiplicador de almas, glorioso y poderoso, ser un servidor del único Rey que es digno de ser servido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el mismo. La pregunta es sencilla: si usted acepta el llamado. Yo quisiera saber si usted de repente ve este video o más adelante. Yo quisiera saber si usted acepta el llamado. Usted puede decir sí, amén. Colócame su número telefónico, su número WhatsApp o escribirnos de nosotros. 321-708-8264. Si es internacional, le agrega más 57. Pero ahí usted dice, sí, yo quiero aceptar ese llamado y empezar a tener unas intervenciones directas, una capacitación directa. ¿Para qué? Para expandir el Evangelio. No solo en Colombia, estamos desde el eje cafetero, Chinchiná, Caldas, pero no solo aquí en el eje cafetero, Manizales, Chinchiná, Pereira, el Alto Occidente, ya estamos regados en varios municipios. La idea es Colombia, la idea es Sudamérica, la idea es las Américas, la idea es el mundo. Entonces, el Señor le está llamando hoy. El Señor le está llamando. La pregunta es sencilla: si usted acepta o no acepta el llamado. Si usted acepta lo que Dios quiere hacer en su vida, si usted acepta lo que Dios quiere transformar en su vida, pues es usted el que toma la decisión. Y si usted toma la decisión, es sencillo. Repita esta oración conmigo y simplemente es pedirle perdón a Dios. Pero ese perdón a Dios tiene que ser no es una oración de Padre Nuestro, no es una Ave María. Es una oración que salga de acá. Yo se la voy a enseñar en este instante, pero la idea es que usted la haga solas. Que usted le diga: Señor, aquí estoy. Yo soy, en el caso mío, yo soy Jaime Betancourt. Tú me conoces. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes lo más profundo. Tú sabes lo que yo he hecho. Y pedir perdón. Por ejemplo: Señor, aquí estoy. Vengo ante ti y pido perdón por mis pecados, por todas las fallas que he cometido hasta hoy. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús de Nazaret doy gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración, si la hace más tarde, si la hace en el transcurso de la semana, las veces que la quiera hacer, las veces que el Espíritu Santo le guíe a hacerla, entonces usted pasa de ser criatura a ser hijo. Entonces usted tiene un nuevo nacimiento y hoy ha aceptado el primer llamado de Dios, donde el Señor se revela su vida para empezar a ser discípulos, para empezar a hacer un trabajo para su obra. Damos gracias al Señor por eso. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, desde aquí, desde nuestra sede central en Chinchiná, Caldas, oro, Señor, para que aquella persona que nos escucha o que nos va a escuchar después por los diferentes medios y redes, oro para que la bendición tuya fluya sobre ellos. Oro si hay algún enfermo, Señor, entre aquellos que nos escuchan. Oro si hay alguna persona con problemas emocionales, Padre, con problemas, Señor, de suicidio, con problemas de depresión o de opresión. Oro para que extiendas la mano, Señor, y seas tú, Señor, quitando toda obra del enemigo, todo escarnio, todo oprobio, toda obra del diablo. Le declaramos sin poder, sin autoridad en esta hora, en el nombre de Jesús. Cancelamos, digamos, toda fuerza, Dios. Y oramos, Señor, porque estas personas que hoy recibieron al Señor Jesucristo, Señor, pasan de ser criaturas a ser hijos, y como hijos discípulos para ser multiplicadores de su gloria, multiplicadores de su ministerio. Padre, bendice, guarda sus familias, guarda los hijos si tienen hijos, guardan aquellos empresarios o los que están empezando negocio, los que tienen proyectos, los que tienen sueños, bendícelos, guárdalos, Padre de la gloria, y Señor, llévalos, Señor, de menos a más. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo doy gracias. Amén y amén. Bien, si usted está en Chinchiná o los lugares cercanos, recuerde que estamos ubicados en el sector del barrio Minuto de Dios. Recuerde que este material lo puede pedir y con mucho gusto se lo mandamos vía PDF por medio del WhatsApp.
al 321-708-8264. Allí estamos listos. Usted recibe, usted dice, estoy en contacto con sus estudios bíblicos, quiero tener el material en físico, lo quiero tener acá, yo se lo mando al PDF, usted lo manda a imprimir o estudia desde su celular, como usted quiera, pero lo importante es que usted empiece a tener un contacto, no solo con nuestro ministerio, sino con Dios. Aquí lo importante es el contacto que usted tenga con Dios. Si usted está en otra parte, si usted está en otra ciudad, y usted dice, hombre, yo quiero empezar, usted puede buscar una congregación cristiana o puede acercarse a nosotros y va a haber alguien que lo va a visitar, que lo va a guiar, que lo va a levantar, y de repente, ¿por qué no? Levantar un pozo de agua viva allí donde usted nos esté escuchando, sea una zona rural, sea una zona urbana, donde sea. Dios nos está llevando a buscar vasijas vacías, Dios para el servicio de nuestro Señor Jesucristo y para el servicio de aquel que lo necesita. Mi nombre es Jaime Betancourt, pastor general de este ministerio que Dios está levantando en Chinchiná, el eje cafetero y en el alto occidente de Caldas. Damos gracias al Señor por ello y bueno, en lo que podamos servirle, ahí estamos. Recuerde que nosotros le amamos, pero Dios les ama mucho más. Bendiciones a todos, les amamos.